Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada. Muy buenas noches, compartiendo con ustedes una vez más en la producción, locución y controles, Carlos Rivas, certificado de locución 58941, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Hoy tenemos una conversación grabada con una persona muy dinámica y con una alta sensibilidad social. Se trata de Marian Goyri. Conoceremos un poco más de ella, conversaremos sobre su paso por diferentes organizaciones, así como también el contacto directo que tiene con refugiados vulnerables. En la sección de comentarios y en nuestra página web encontrarán las redes sociales tanto de Marian como las nuestras. Escríbanos tus comentarios, preguntas o sugerencias y responderemos lo más pronto posible. Refugiados Unidos nos hace responsables de los comentarios emitidos por sus invitados. Marian, buenas tardes, buenas noches en todo caso. Buenas noches, Carlos. Gracias por tu invitación. Te felicito por tu programa. Eres una voz para tantas personas que necesitan ser escuchadas y un honor estar aquí con ustedes. Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación y la voz es la de ustedes. Esta plataforma está aquí porque son ustedes quienes generan la información, son ustedes quienes generan la noticia, son ustedes quienes tienen el conocimiento para los migrantes. Desde ese punto de vista, pues muchas gracias una vez más. Comencemos por conocer un poco de ti. ¿Quién es Marian Goyri y qué motiva a Marian al trabajo por los migrantes vulnerables, por el semejante, por el prójimo? Bueno, Marian Goyri es una venezolana que tiene 33 años viviendo en Curazao. Por razones personales me vine a vivir a Curazao. Aquí tengo mi vida, aquí nacieron mis hijos, pero nunca dejo de ser una venezolana preocupada por la humanidad y debido a todas las situaciones que está pasando en nuestro país, por supuesto por nuestros hermanos venezolanos. ¿Qué me impulsa a mí a ayudar? La humanidad, el corazón, la enseñanza que tengo de mi familia, que desde siempre, donde comen tres, comen cuatro. En mi casa siempre nos enseñaron a dar una mano, mis abuelos, mis padres, mis hermanos, todos siempre hemos trabajado en pro de dar a quien más necesita y nuestras puertas de nuestras casas siempre están abiertas para aquel que necesita una mano. Excelente, muy motivador. Marian, eres también una mujer emprendedora. Te conozco de verdad que una mujer impresionante y has aportado mucho a Curazao, definitivamente. ¿Nos puedes hablar de los retos? Bueno, para eso estamos, para anotar y visibilizar. Hablemos de esos retos que has tenido que enfrentar como emprendedora y no solo como emprendedora, como migrante en este país y el aporte que has hecho. Bueno, el primer reto fueron los idiomas, por supuesto. Tratar de hacernos entender en la lengua que aquí hablan, entre el papiamento, el inglés y el holandés. Cuando yo llegué a Curazao solo hablaba español. Y bueno, me he puesto la meta de ir aprendiendo para que todo el mundo nos entienda. Otros retos, bueno, por supuesto la diferencia de culturas y las leyes que a veces aquí son un poco duras o diferentes a lo que estábamos acostumbrados y nos ha costado que nos puedan entender para poder ayudar de la mejor manera a ambas partes, tanto al inmigrante como al país Curazao. Fíjate que nosotros hacemos mucho énfasis en esa parte personal, porque es la idea que el migrante sepa que detrás de ellos hay personas que vivieron su misma situación, que pasaron por los mismos retos, por las mismas dificultades, y que somos seres humanos con dificultades, o sea, esa es la idea de entrar a esa parte. Por eso vamos a entrar ahora en el tema de tu familia. Y no es fácil, para todos nosotros no es fácil vivir lo que nuestras familias están viviendo, lo que han vivido. ¿Qué parte de la historia de tu familia en Venezuela, desde el punto de vista del impacto de la crisis y de la supervivencia de esa misma crisis, nos puedes comentar? Wow, tengo muchísimas anécdotas. De hecho, se puede decir que ya toda mi familia, el 90% son inmigrantes. Tuvimos secuestros, tuvimos amenazas de muerte. Mi hermana por ser periodista en Maracay,
tuvo unas situaciones muy delicadas donde se vieron afectados otros de mis hermanos, mi mamá, y tuvieron que huir de Venezuela por salvar la vida, pasando por Curazao en inicio, que fue el primer punto de partida o de parada de ellos, y siguieron a Estados Unidos porque, bueno, mi abuelo materno era americano y tuvieron un poco la facilidad migratoria por tener raíces americanas. Y la otra parte por parte de papá a España, porque mi abuelo era español, y bueno, también por esa facilidad de tener raíces extranjeras cuando nuestro país fue una bonanza para todos ellos. De alguna manera hoy estamos recibiendo ese, se puede decir, privilegio de que, bueno, estos países los han recibido con sus dificultades, con sus procesos y con todo lo que acarrea poder estar legal en un país. Pero también tengo una anécdota de migración y rechazo y xenofobia que fue a mi propio hijo en Holanda, aunque él es holandés de nacimiento porque nació en Curazao, no pudo manejar la xenofobia en Holanda y se regresó a Curazao y aquí, gracias a Dios, ahora hace vida. Entonces, hemos sido víctimas de la migración de los dos lados, ¿no? Y gracias a Dios, se puede decir que todos dentro de lo que cabe estamos bien, pero estamos separados. Una familia que tenemos en España, en Holanda, también en Estados Unidos, en Panamá, y los que quedan en Venezuela, de ser una familia muy unida, de celebrar todos los acontecimientos juntos, buenos y no tan buenos. Hemos tenido que aprender a estar unidos por estas vías, a celebrar alegrías y acompañarnos en tristezas a través de la vía digital. Pero bueno, aquí vamos, hacia adelante. Mencionas un tema muy importante, el de la xenofobia. Quienes tenemos bastantes años en Curazao, no sé si coincides conmigo en este punto, por lo menos mucha gente con la que yo he hablado tenemos la impresión de que en Curazao todavía quizás no podemos decir que existe esa xenofobia como tal. Sí hay un grupo de políticos, no quiero decir periodistas, pero sí personas que manejan los medios, influencers acá en la isla que están jugando a que la xenofobia, por alguna razón, se afiance pues, aquí en la isla. Pero tú vas a las escuelas, la mayoría del curazoleño es un pueblo noble, es un pueblo cristiano, es un pueblo que te da la mano y que nos ha recibido muy bien. Pues. Pero sí hay focos y es algo en lo que he resaltado. Si nos llegan denuncias de xenofobia, es porque las hay. Cuando hay más de 1, 2, 3 denuncias, es porque las hay. Quizás nosotros no las vemos porque lo que he visto en la mayoría de las denuncias es que se dan en los autobuses, en sitios donde nosotros no frecuentamos mucho. Pero creo que hay una intención de crear una matriz de opinión alrededor, o sea, sobre la xenofobia, tratar de afianzarla, tratar de hacerla crecer. ¿Qué opina Mariana? Mira, en mis 33 años que tengo en Curazao, he vivido los cambios y los siento en carne propia y lo comparto o lo han compartido conmigo personas, por supuesto muchos venezolanos y de otras nacionalidades. Lamentablemente sí ha crecido un foco de xenofobia, como bien dices tú, no de todo el mundo, gracias a Dios, pero sí se siente hasta en los colegios, se siente en los trabajos, se siente en la calle, se siente en el automercado. Y es lamentable porque antes cuando llegaba un venezolano aquí era casi que nos ponían alfombra roja, porque éramos el símbolo de bonanza, de economía, de amistad, del chéverismo. Además que, bueno, en aquella época los medios de comunicación que existían en Curazao eran los venezolanos. Entonces había una relación muy bonita en cuanto hasta las propagandas, las novelas, Radio Rochela, o sea, había un nexo gracias a la televisión y a la radio, que era lo que se escuchaba aquí y se veía aquí, que bueno, que después con la tecnología eso cambió un poco y se rompió un poquito ese lazo, además que bueno, lamentablemente ya no tenemos
medios de comunicación fuertes o valiosos en Venezuela, entonces no hay mucho que ver. Pero sí, la xenofobia existe y la he sentido yo en carne propia, la he sentido en mi gente, la he sentido a todo nivel, lamentable. Pero también he visto la bondad de nuestro pueblo curazoleño, a mis Yucorsao, que quiero muchísimo. También he visto cómo nos han ayudado, cómo le han tendido la mano a otras personas, y creo que es una mezcla de manipulación con miedo, ¿no? Miedo a lo desconocido, miedo a esta cantidad de gente tan de repente que llegó, aunque, como bien sabemos, tratamos de prevenir y de preparar a los gobiernos de Curazao, seguro, a los diferentes partidos políticos, a lo que venía. Pero no nos escucharon. Sí, es terrible. Hay xenofobia y hay abuso. No lo decimos nosotros, no lo dice Mariano, lo dice Carlos, lo dice Human Rights Watch, lo dice Amnistía Internacional en dos informes, el más reciente en octubre pasado, lo dice International Refugees. Y es bueno que, ahorita hablando de la xenofobia, el problema quizás no son esos focos, esos casos, sino la indiferencia de quienes tienen que actuar, el silencio de las autoridades. Y hemos hecho mucho énfasis en que el pueblo de Curazao tiene que entender que, o debe entender que cuando hacemos las denuncias, no estamos denunciando al pueblo. Estamos denunciando abusos que si los toleramos ahorita y no hacemos nada, más adelante se pueden dar contra el pueblo curazoleño mismo. Claro. Sí, porque una vez que los abusa, sí. Decías. Justamente, y disculpa que te interrumpa, pero en las noticias de ayer salía que el gobierno de Holanda recomendaba a las ABC prepararse porque viene más éxodo. Eso es algo que está existiendo desde hace más de 5 años y nunca se han querido preparar y nunca han querido crear una herramienta y un proceso para de manera ordenada, coordinada y respetando los derechos humanos podamos manejar el éxodo de los venezolanos, incluso de otras nacionalidades. O sea, los gobiernos y algunas instituciones y organizaciones se hacen, no sé, la vista gorda para no asumir la responsabilidad y andan con el juego que si es Holanda, que si es Curazao, pero igualito siguen llegando y en vez de integrarlos, como por ejemplo lo ha hecho España, integrar a estos inmigrantes a la economía y a la vida diaria de Curazao, se ha creado una situación de irrespeto, de violaciones, de no unión, donde ha crecido la xenofobia y donde lamentablemente han sucedido y siguen sucediendo muchos casos que no son justificables ante los ojos de nadie, ante las leyes de nadie, ni siquiera las de Dios. Y todo es producto de la negación o la no aceptación, el dar la espalda a la situación que se está viviendo en Venezuela. Comentabas tú que de tu familia tuvieron que salir por seguridad, porque la vida estaba en riesgo. Y sin ir muy lejos, los informes más recientes señalan que la crisis del COVID ha sido aprovechada por el gobierno venezolano para las desapariciones forzosas y cualquier otra cantidad de violación de derechos humanos. Sin embargo, la siguen llamando una migración económica. Cuando no es así, es una inmigración humanitaria. Mira, yo te puedo dar un ejemplo también vivido en carne propia, que fue la hija de una persona muy cercana. La persona está legal en Curazao, fue a pedir permiso para que su hija, que se había quedado sola en Venezuela en los momentos ella estaba estudiando su universidad, pero cuando estaban todas las marchas y toda esta situación, se le complicó la seguridad de la vida de la joven, porque es una joven. Su padre se la quiso traer a Curazao y le negaron el permiso en Curazao, siendo que su padre aporta a la economía, es un empresario y está con todo su proceso legal correcto. Y en Curazao le niegan la residencia a su hija. Y con todos sus documentos de Curazao, o sea, sus cartas de banco, su KBK y todo, porque él tiene vida aquí ya hecha desde hace más de 7 años, y España le da una visa de estudiante a esa niña. Y ¿cómo es posible que no se aplicó la reunificación familiar?
no se aplicó las reglas de un inmigrante legal que aporta a la economía, un inversionista. O sea, simplemente dijeron no y fue imposible. Pero con esos mismos documentos que él estaba pidiendo un permiso aquí, documentos locales, el país de España le dio una visa de estudiante a esa niña y hoy por hoy vive en España, y la inversión que se pudo haber hecho aquí en Curazao por ella y para ella, y lo que ella pudiera producir y aportar a la economía de Curazao, lo está aportando en España. Entonces dime. No, que ni siquiera es la inversión que hay que hacer, sino la que dejaste de hacer. Esas personas vienen con una formación, así sea nivel de bachillerato, lo que sea, que no le ha costado un florín a Curazao. Correcto. Son personas que vienen formadas desde fuera, que no te va a costar nada, y sin embargo le cierran las puertas. Es correcto. Bueno, hemos visto cómo se han ido médicos, cómo se han ido ingenieros, se han ido administradores, o sea, una cantidad de profesionales, no solamente de profesión, sino también de oficio, que han llegado a Curazao para poder producir para ellos mismos y sus familias, pero también para Curazao. Y hemos perdido muchísimo, al contrario de, por ejemplo, Panamá. Panamá tuvo un crecimiento económico impresionante, Colombia, a través de la educación de los venezolanos y de la preparación que traían los venezolanos. Canadá, por ejemplo, también. O sea, hay muchos países que han sabido aprovechar ese conocimiento, esa preparación, ese nivel de profesionalismo que tenemos los venezolanos, que somos trabajadores y somos responsables, y si hay que trabajar 10 horas se trabajan, y que hay que echar para adelante para uno y por lo que estamos haciendo, o por la empresa o por el país que estemos trabajando. Y aquí no lo hemos sabido aprovechar. Más bien, fíjate, tú sabes que yo estoy mucho en el medio de la parte comercial, y he visto cómo familias enteras, por no poder lograr un permiso o un permiso mal adjudicado, ha hecho que esas personas perdieran todo lo que habían invertido, ya habiendo invertido en Curazao. Hemos tratado de llegar de mediar ante la inmigración y ante el Departamento de Labor para que estas personas puedan tener un estatus correcto, porque no es que no pidieron su estatus, es que se los dieron incorrectamente o no los han sabido guiar, los han estafado también. Hay muchas personas que se han aprovechado de la necesidad de estos inmigrantes. Entonces, no solamente ha sido el inmigrante que ha llegado por lancha o se ha quedado indocumentado, es también el inmigrante que ha tratado de aportar y que ha venido con su inversión a Curazao, que también lo han truncado. Entonces, no ha habido nunca una coordinación, un proceso, una manera de ayudar. Tanto el inmigrante que viene desesperado, sin nada en las manos, pero con ganas de trabajar, como aquel que ha venido a aportar, también se le han cerrado las puertas. Sí, a veces en la burocracia y otras veces la falta de conocimiento. Recientemente, es un caso de una persona con la que conversé, y es un programa grabado que tenemos, ¿no? Ella viene a Curazao, ella es hija de padre curazoleño, nacido acá, pero que emigró a Venezuela. Ella regresa con su papá, tramitan los documentos y le dan su cédula, y comienza a trabajar normalmente. Luego Migración se da cuenta de que cometieron un error, porque su papá, siendo curazoleño, tenía que hacer ciertos trámites que no hizo, y vienen y le quitan la cédula a la muchacha. Al quitarle la cédula, disculpa, pero esto fue un error, no sé qué. Por supuesto, pierde su trabajo, perdió su empleo, y se le crearon cualquier cantidad de situaciones. Entonces, allí hay una parte que es lógica, que es legal, que hay un procedimiento que cumplir, y que seguramente, sí, el señor no cumplió el procedimiento como era, no por culpa de él, pero hay otra parte de la improvisación. O sea, quitarle la cédula quizás no era la manera de resolver. Entonces, uno se pregunta, ¿y dónde están los procedimientos? Porque esto no es la primera vez que pasa. Tengo entendido que hace años también ocurrió un caso similar. ¿Dónde están los procedimientos? No puede ser que si Marian se para de esa silla y deja su puesto y yo lo voy a ocupar, yo tenga que empezar desde cero, aprender todo lo que Marian hacía. Entonces, si en el pasado a alguien le quitaron la cédula, yo también se la voy a quitar ahorita, porque no, ese hecho no quedó registrado, no hay una documentación, no hay nada, no hay una transferencia de conocimientos. Entonces, no solamente está pasando con los inmigrantes, o sí, inmigrantes, pero perdón, no solamente con los de origen extranjero, sino con las personas que ya residieron acá. Es muy triste, muy lamentable. Sí. Sí. Pero bueno, volviendo a... Sí, dime.
No, es que es muy triste que ese tipo de cosas pasen y no es aceptable. O sea, no es aceptable que no conozcamos nuestras leyes, que las personas que nos brindan el servicio ante ciertas instituciones no tengan el conocimiento de cómo deben ser y cómo son los procesos y cómo se deben manejar. Entonces, es lamentable que tengamos que pasar por este tipo de cosas siendo que pudiera ser otro proceso. Le dejan su cédula a la persona mientras reorganizan la situación correcta, pero no la dejen en el aire, porque estás afectando, primero además que no fue culpa de ella, ¿no? Pero anyway, esto sería para hablar largo y tendido. Sí, sí, definitivamente. Entonces, el punto ahí pues, está bien que te pase la primera vez, es aceptable, es entendido. Pero ya la segunda o la tercera, algo está mal, definitivamente. Pero bueno, vamos a hablar un poco del trabajo de Marian. Marian ha logrado establecer conexiones importantes y necesarias para responder a las necesidades tanto jurídicas como alimenticias o de salud, entre otras, ¿no? Él también, dentro de ese trabajo que ha venido haciendo, ha sido colaboradora de Salud Patur. Y por cierto, ¿cuál es tu papel o cuál ha sido tu papel en esa organización? ¿Y qué nos puedes decir respecto al servicio que prestan a los casos que observaste, si se puede? Bueno, mira, en cuanto a Salud Patur directamente, se me acercó la doctora Elisa porque los doctores que llegaban en ese momento, ella se iba a hacer su posgrado, no hablaban español. Y me preguntó si conocía a alguien que pudiera ser de traductora o de traductor para los doctores ante los pacientes que en su mayoría son latinos o habla inglés también, ¿no? Entonces, yo me ofrecí y le dije, mira, yo misma puedo hacerlo, me gustaría hacerlo. Y fue una experiencia muy bonita. Además que pude darme cuenta y aprender y enseñar la diferencia de la cultura médica que tenemos los latinos en comparación a Holanda. Entonces, inclusive la doctora con la que trabajaba en un momento me dijo, tienes que enseñarnos a los médicos y a las enfermeras y al personal de Salud Patur por qué es tan diferente. Y bueno, hicimos charlas, hicimos diferentes momentos de información para que ellos entendieran las necesidades y las inquietudes de los pacientes y a la vez los pacientes pudieran entender también las inquietudes de los médicos y del personal que trabaja ahí. Me parece que es un grupo que trabaja de corazón, hace su máximo esfuerzo, con poco, porque en realidad no tienen mucho. Ellos quisieran, por ejemplo, cuando hay un paciente que tiene que hacerse radiografías, operaciones, ir más allá de simplemente una consulta que le ofrecen ellos de manera gratuita en Salud Patur, cuando tienen que ser tratados en otras partes, ellos no tienen los fondos a menos que sean casos muy de emergencia que logran conseguir, pero hubo de todo, o sea, fue una experiencia muy importante para mi vida, aprendí muchísimo, crecí muchísimo con ellos y vi de todo, desde lo bonito de un embarazo hasta saber personas terminales, o sea, desde el nacer hasta el morir, en todos los sentidos. Y fue una experiencia que me encantó, siempre estoy a la orden para ellos, quedé con una relación muy bonita profesional y de amistad con todo ese equipo de Salud Patur, a quien admiro y respeto muchísimo. Y bueno, aquí seguimos no solamente con la parte de salud, yo trato de ayudar un poquito en todo lo que, quien se me acerque, trato de ver la manera de llevarlo al camino correcto, a la organización correcta, a la institución correcta o a la manera o al medio correcto para que pueda solucionarse su situación. Sí, yo puedo dar fe de ello porque debo destacar que Marian y yo no nos conocemos desde ahorita, sino desde los inicios de la Fundación Venex. Marian fue directivo, fundador de Venex y un gran trabajo, un gran orgullo haber trabajado contigo. Y es eso, el aprendizaje que has venido acumulando ha sido el roce, el paso por todas esas organizaciones. Sin embargo, cuando la Marian que yo veo en Venex, es una Marian que no se estaba iniciando como se estaba iniciando la organización. Marian, al igual que muchos de los directivos, Alfredo Limongi también, tenían una experiencia, un conocimiento que le da a uno a entender que ya venían trabajando por el prójimo sin una estructura. Cuéntanos de tu experiencia en Venex,
pero también el pro Benex, todo lo que fue el trabajo tuyo antes de Benex. Bueno, como te conté al principito, por mi familia, ¿ok? Mi familia siempre han sido personas que hemos trabajado en pro. Por ejemplo, nosotros íbamos al llano y siempre había que llevar comida, medicinas, ropa. Íbamos a diferentes playas muy remotas dentro de Venezuela y siempre igual. O sea, siempre llevábamos y nos enseñaron a dar y ayudar. Siempre íbamos a lugares muy remotos dentro de Venezuela. Gracias a eso puedo decir que conozco mi país entero. Lo único que no conozco es la Gran Sabana. Espero algún día pronto poder ir y conocerla. Pero conozco todos los estados de Venezuela porque siempre viajábamos a todos los lugares a tratar de ayudar, a dar. Y es algo familiar. Después de ahí en Curazao, siempre he dado la mano. O sea, si necesitas ayuda, aquí estoy. A todo el mundo que se me acerca, que conozco, mira, lo que necesites. De hecho, había una época que me llamaban GPS. Cualquier dirección que necesitaban o que lo que fuera me llamaban. Pero Benex fue mi primer paso formal. Amo a Benex y la llevo en el corazón con el mayor orgullo. Alfredo me contactó en ese momento que lo habían contactado de Venezuela para organizar, era la parte de las primarias, pero siempre creamos Benex con ese fondo de ayudar, de que somos muchos los venezolanos que ya existíamos en aquel momento y que queríamos unirnos, queríamos integrarnos, queríamos ayudarlos a integrarse también a la comunidad. Y con Alfredo aprendí muchísimo, de verdad que un gran maestro, quien quiero y admiro. Y todo el equipo que trabajó en Benex y que sigue trabajando en Benex, los felicito porque han hecho de Benex lo que soñábamos Alfredo y yo, y lo que sueñan ustedes, una organización de ayuda, de respeto, de comunicación, sobre todo de credibilidad, de confianza. Y eso hicimos en Benex siempre y es lo que siguen haciendo ustedes en Benex todavía. Y ayudar es, no sé, yo siempre digo que es mi condición, es una de mis misiones en la vida, el poder dar. No tiene que ser económico, puede ser un abrazo, puede ser una palabra, puede ser un número de teléfono, una dirección, una medicina, o sea, dar. Dar es una de mis condiciones de existir. Así que eso es lo que hago, Carlos. Sí, no, y mucho que agradecer a ambos. El trabajo que está haciendo Benex hoy en día habrá sido imposible, de verdad que habría sido imposible sin el aprendizaje. Y es allí donde entran ustedes. Entran ustedes en esa parte de aprendizaje, en esa semilla que ayudaron a sembrar. Entonces, no hay manera de agradecer. Definitivamente, donde está Benex hoy, en parte, tiene mucho que ver con este trabajo. Pero no ha sido solo Benex, Beneuropa. Te vimos por allá en un programa, en casi que una mesa redonda, una conferencia en Holanda en defensa de los migrantes venezolanos en Curazao. Háblanos un poquito de tu papel en Beneuropa también. Cuéntanos Okay. qué se hacía de Beneuropa para los migrantes en Curazao. Okay. Beneuropa nació a través de la admiración que tengo hacia su directora, la señora Patricia Betancourt, a quien quiero y admiro. No la conozco personalmente, para que tú veas, porque las diferentes veces que estuve en Europa por razones de tiempo, de compromisos, no nos pudimos conocer en persona, pero sí hemos hablado muchísimo. Últimamente estamos, creo que un poco ocupadas cada una en sus cosas y no hemos estado muy comunicadas, pero a raíz de eso nace Beneuropa. A raíz de mi admiración por ella, la contacté. Siempre estoy pendiente de todas sus informaciones, de lo que comenta, de sus entrevistas, de lo que publican. Y bueno, cuando se forma Air4B, ¿verdad? Que ya yo no pertenezco por razones personales, emocionales también, que me retiro de Benex. Para poder estar en Beneuropa, en Air4B se necesitaba una organización. Y hablé con Patricia y le pregunté si podíamos participar como Beneuropa dentro de la organización y me dijo que sí. Entonces, más que todo ha sido eso,
tener una presencia dentro de la organización de refugiados del ACNUR y de la OIM para poder de una manera formal trabajar juntos a todas las otras organizaciones que forman parte y lograr la meta, que es ayudar al inmigrante. ACNUR, IOM y pronto se estará incorporando PIDF también. Entonces, bueno. Sí. No quisiera hacer preguntas específicas sobre este tema. Te voy a mencionar el tema y tú me dices lo que me quieras decir. El programa de integración responsable. Te la dejo ahí. Bueno, el programa de integración responsable. Me parece que la idea es hermosa, pero me parece que nos está costando muchísimo llegar a la meta. Creo que hacemos y a la hora de verdad de un caso, de una emergencia, de una situación, no podemos actuar porque no tenemos todavía el proceso listo para poder dar la ayuda. Siento que tendría que haber una prontitud, una urgencia, una respuesta inmediata a los casos que nos llegan a la plataforma y eso de verdad que, no voy a decir decepcionada, pero sí un poquito, no sé, un poquito desencantada, porque es que quisiéramos poder dar respuestas más rápidas, con soluciones inmediatas, si tenemos el respaldo de organizaciones tan importantes, tan reconocidas, con el apoyo económico, con el apoyo social, profesional. Siento que de verdad nos falta mucho para poder dar la respuesta según la meta de que es la plataforma Air4B. Sí, sí, hay mucho trabajo por hacer. Y más ahora que, bueno, pero también influye la situación del COVID. Creo que eso nos desorganizó un poco también. Y es un tema que no hemos tocado. El papel de Marianne durante toda la crisis del COVID. Bueno, cuando... Sí, no, cuéntame. Ok, cuando el COVID, bueno, nos unimos todas las organizaciones que estábamos trabajando. Yo lo hice a través más que todo de Salud Patur, ¿verdad? Fue la parte de repartir comidas. En inicio fue, cuando Salud Patur se acerca a mí, era porque necesitaban tener contacto o poder hacer llegar a las personas contagiadas las medicinas, cumplir las necesidades, comida, lo que necesitaran esas personas que estaban en cuarentena o aislamiento por el COVID. Entonces así empezamos a que yo pasaba por las farmacias, buscaba las medicinas, se las llevaba a sus casas, siempre con el protocolo por supuesto, y después de ahí empieza la repartición de los paquetes de comida. Yo repartía más o menos entre 60 a 70 paquetes semanales de comida, tenía 2 rutas, una de banda arriba, una de banda abajo, vamos a decirlo así, Meimei. Lo hacía de manera completamente voluntaria, bueno, todo mi trabajo siempre ha sido voluntario. Y de ahí también es donde nace la otra parte, cuando entró la parte de traducción, porque se creó ese lazo. Y tratar de ayudar, nos organizamos entre todos, con la ayuda de todos ustedes que se hizo, entonces, donde pudimos, ¿cómo se dice? Registrar el registro de las personas, cuando sabía que había alguien que necesitaba alimentos, pero que ya por Salud Patur no se podía, los comunicaba con Benex. O sea, siempre ha sido como tratar de, en esa época del COVID, era como que ayudarnos entre todo el trabajo que se estaba haciendo a que los inmigrantes pudieran conseguir el apoyo. Ayudé muchísimo con la parte de guía para las inscripciones con las tarjetas, se me acercaban mucho los inmigrantes, cómo se hace, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Entonces siempre fue como dando apoyo a lo que ustedes estaban organizando o todos estábamos organizando, cada uno en su pedacito, y lo hice muy directamente con Salud Patur. Definitivamente, más allá de los, no diría errores, fallas o lo que estamos aprendiendo, más allá de todo lo que pudo haber ocurrido, creo que de parte de todas las organizaciones y de cada uno de nosotros hubo un buen manejo de esa crisis, un muy buen manejo, muy organizado. Excelente. Sí, excelente. Sí. Sí, y mencionaste
hace rato algo sobre la parte emocional. Es algo muy difícil que no nos impacte en este trabajo porque estamos tratando con personas y estamos tratando de resolver casos de otras personas donde pudiéramos no estar de acuerdo en la manera de hacerlo en algunos casos, pero también nos impacta lo que vemos. Sobre todo cuando estás en salud, Patur, cuando son casos clínicos, cuando son casos que incluyen problemas psicosociales, eso nos impacta. ¿Cómo maneja Marian ese impacto para que no te afecte emocionalmente? Te va a afectar, pero para que no te afecte psicológicamente, para que no te bloquee en tu trabajo profesional o en el mismo trabajo social? Bueno, mira, yo tuve que tomar una pausa en mi vida para, para manejar esas emociones. Estaba demasiado afectada, estaba 100% entregada a la ayuda y había prácticamente echado a un lado mi propia familia, mi trabajo. Lo seguía haciendo, pero era como un robot. Era más conectada con la parte de la ayuda humanitaria, pero me estaba afectando muchísimo psicológicamente porque era 24/7, a cualquier hora yo he recibido una llamada. Si me tenía que levantar de mi cama a las 2 de la mañana, atender el teléfono lo hacía. Si estaba en una comida con mi familia, dejaba de atender la comida para atender a la ayuda. Y bueno, hubo un incidente familiar muy fuerte, que por cierto fue el día que íbamos a despedir el container de ayuda humanitaria, que falleció ese día una persona, mi tío o mi hermano, que también trabajaba muchísimo por la parte humanitaria y él era uno de mis mentores. Y él siempre me decía, tienes que apartar la parte emocional y personal de ese trabajo porque te va a afectar. Y cuando él fallece, que fue justamente ese día, después que hicimos las firmas y que hicimos toda la recolecta y que hicimos todo el evento en la iglesia, o que hicieron ustedes y yo ayudé, yo formé parte con ustedes y firmamos la bandera. El día que estábamos en el puerto de CPA para hacer la entrega del container, me llaman a decirme que él fallece y yo me tengo que ir y dejar todo ese trabajo y me voy a Estados Unidos con mi familia a todo el acto que significaba y todo el proceso que significaba la muerte de mi tío. Y creo que su fallecimiento fue quien me arrancó a mí y me hizo tomar una pausa y entender las prioridades de mi vida y que tenía que reorganizarme. Y bueno, a raíz de esa situación entendí muchas cosas y mucha gente me dice, ya no te veo, ya no estás ayudando, ya no estás. Y yo sí sigo, pero sigo de otra manera, sigo 100%, o sea, no 100% más, mentira, pero sigo ayudando a todo el que me necesite dentro de mis horarios, dentro de mis capacidades y de una manera con empatía, pero con una barrera en mi corazón para que no me Bueno, hiciera más daño. bueno, pero estuviste en la parte más importante, que es en la construcción de todo esto. Y Sí, en los inicios, de en adelante el relevo, pues eso es normal. Marian, estamos sí. llegando al final del programa y el siguiente tema, voy a ir otra vez abierto, el tema abierto. Violencia basada en género. Simplemente el Okay. tema abierto y tú me comentas lo. La violencia basada en género, mira, de verdad que vamos a decir que he tenido la fortuna de no vivirlo muy de cerca porque los casos que a mí me llegan no han sido muchos de este tipo. Han sido más de madres solteras, de enfermedades, de problemas de alimentos, o de traslados. Pero sí lo vivimos y lo vivimos no solamente en Curazao, con los venezolanos, lo vivimos mucho con la gente local y es un problema mundial. Es mucho de cultura, es mucho de ser sumisas las mujeres porque así nos educaron. El machismo también. Entonces, yo pienso que la violencia de género tiene que ver muchísimo con la parte cultural y el empoderamiento ahora de la mujer, siempre manteniendo el respeto. Es algo lamentable porque además los hijos son muchas veces las víctimas que a lo largo de la vida lo van a cargar.
¿no? O sea, eso es una conducta aprendida y traumas y es lo que aprendieron y es lo que van a hacer. Pero cada vez que yo tengo un caso de violencia doméstica, inmediatamente yo lo redirijo a las organizaciones que se encargan del manejo de eso. Y gracias a Dios en Curazao hay organizaciones muy capaces que manejan esto y que siempre me han dado un apoyo. Entonces, creo que por eso no lo he vivido tan yo los sigo juntando, pero quien lo maneja de la manera correcta, profesional, son ellos. Entonces yo lo que manejo es como que seguir que todo fue bien o no fue bien, porque a veces no siempre hay un final feliz, pero sí, es un problema gravísimo. Mi hija estudió muchísimo eso a nivel profesional en la universidad, donde hizo el posgrado en la pasantía, perdón, en Sudáfrica, donde la mujer es el país con mayor índice de violencia doméstica porque es cultural. Para ellas es normal que les peguen, que las maltraten. Entonces, sí, se vive, se siente y es gravísimo y tenemos que seguir trabajando para eso, para evitar y reeducar al hombre y reeducar a la mujer y a la comunidad para que esto cada vez sea menos. Quisiera cerrar volviendo al tema del programa de integración responsable, porque si bien es cierto que el gobierno dio lo que pareciera, no es un periodo de gracia, pero algo muy similar, y que lo extendieron por unos meses más, y que dieron la facilidad de que la gente pudiera presentar documentación caducada, algunos que otros documentos, la parte principal no recibió, no hubo flexibilidad, que los costos para tramitar un permiso, los requisitos, eh, tu reflexión sobre ese manejo de la integración responsable como la guinda de esta conversación, como la parte final allí. Bueno, ese es un trabajo que sí vengo haciendo desde hace mucho tiempo directamente con los gobiernos, tratando de que entiendan que tenemos que crear un proceso que sea flexible, pero exigente, seguro, en el tiempo, en corto tiempo, para que las personas puedan llegar a estar en un estatus legal, aportando a la comunidad en todos los sentidos. Más no se ha logrado. La última vez que me reuní con los ministros, hablamos de muchos puntos y fue justo antes, o sea, para crear esta integración responsable. Nos reunimos con diferentes representantes de los diferentes países de los inmigrantes en Curazao y aportamos muchísimo, y de lo que aportamos yo creo que habrán aplicado, no sé, un 10% de lo que supuestamente hubiese sido un beneficio tanto para Curazao como para el inmigrante. Es un proceso prácticamente imposible de cumplir. Me parece que fue una fachada para decir hicimos algo. Electoral también, una fachada por un momento electoral. Correcto. Y que ojalá que alguno de las personas que aplicó lo pueda tener el beneficio, más no era la solución para lo que necesitábamos y para lo que estábamos pidiendo. Definitivamente no es. Marian, ¿algún tema que consideres que hayamos dejado por fuera y que por su importancia quieras mencionar? Y aquí quiero destacar que nos hemos excedido un poquito, pero es que es imposible dejar de tocar temas con Marian que son necesarios. Entonces, ¿hay algún otro que tú consideres que hayamos dejado por fuera? Bueno, realmente lo más importante que es integración y respeto. No es posible que tengamos a la gente en Barak pasando trabajo, pasando hambre. No es posible que los inmigrantes tengan que vivir como criminales perseguidos. No es posible que dos países hermanos tengamos fronteras cerradas. No es posible que nuestro mercado de los barquitos que nació con Curazao más de 100 años esté cerrado. O sea, hay muchas cosas por hablar, muchas cosas que no deben ser y muchas cosas que sí podrían ser en beneficio a ambos países. Bueno, las puertas y ventanas de esta emisora que son virtuales, y aparte de eso es una emisora móvil, nos podemos trasladar donde tengamos que hacerlo.
están abiertas para ti, para cuando necesites divulgar una información, transmitir, discutir un tema, dar una charla, lo que sea. Si hay alguna información que te va a tomar media hora, una hora, por el tiempo no nos preocupamos. El formato que sea, nos ponemos de acuerdo y esta emisora está al servicio de todas las organizaciones y las personas que como tú trabajan por los migrantes y por los más necesitados. Finalmente, tus consejos, tu mensaje de despedida para las personas que pudieran estarte oyendo como trabajadora social, como mujer, como ser humano. Bueno, Carlos, primero que otra vez, como en el inicio, te felicito por tu gran trabajo, porque de verdad necesitábamos esa voz y esta ventana para ser escuchados, para que ellos sean escuchados. Mi mensaje es entender que estamos en otro país, con otra cultura, con otras reglas, con otras leyes, y que tratemos de adaptarnos de la mejor manera para poder ser parte de la comunidad y no ser otra comunidad en Curazao, sino que formemos una sola comunidad. A los gobiernos que entiendan la importancia del respeto a los derechos humanos y el valor que sería integrar a esta comunidad en todos los niveles. Sería un enriquecimiento. A las organizaciones que trabajamos juntas, a que sigamos sin descanso hasta lograr las metas. Y en fin, Carlos, gracias. Y aquí estamos. Una parte importante que no te nombré, y discúlpame que sea así como de último, es también la representación del foro penal de una manera muy suave, pero, porque no soy abogado, por supuesto, pero es para cuando ellos tienen actividades. Por ejemplo, se hizo recolecta de regalos para los hijos de los presos políticos ahorita en diciembre. Entonces es algo que voy a desarrollar ahorita este año 2022 un poquito más para ayuda humanitaria a través del Foro Penal de Venezuela. Bueno, pero eso está muy bien. Saludos y abrazos y buenas noches. Sí, sí, ¿verdad? Eso está muy bien. Ese es el trabajo social del Foro Penal venezolano. Bueno, hasta aquí la conversación de hoy. Nos despedimos con el cariño de siempre. En la producción, locución y controles, Carlos Rivas. Certificado de locución 58.941. Desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Puedes escribirnos a nuestro Instagram y redes, bueno, WhatsApp, todas las redes sociales y la de Marian también las vamos a colocar como comentarios en nuestra página web y en YouTube y en cualquiera de las redes donde se transmita esta conversación. Cuídense mucho. No olviden que su voz tiene derecho a ser escuchada. Pórtense bien. Seguimos conversando la próxima semana de temas de interés para la comunidad migrante y las ONG que los protegen. Que Dios nos bendiga. Somos Refugiados Unidos. La voz de tu silencio. Porque tu voz tiene derecho a ser escuchada.